Hermanos, nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Pero esta vez leeremos el texto en Mateo, ¿ya? Mateo 14, del 22 al 33. El texto que nos correspondía en Juan es Juan 6, 15 al 21, que es cuando Jesús camina sobre el mar. Pero Mateo explica mejor este texto. Mateo tiene más precisiones y más detalles con respecto al texto de Juan. Así que vamos a Mateo 14. Mateo 14 del 22 al 33 y lo vamos a leer de forma alternada. Mateo capítulo 14 del verso 22 al 33 y vamos a leerlo de forma alternada, un verso yo y un verso usted. Ahí está Mateo 14 del 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Todos juntos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Oremos. Dios bendito y Padre amado, tu palabra nos dice que ella es una dulce miel que nos deleita. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alimenta y consuela nuestros corazones y nos alienta para poder vivir una vida según tu voluntad. Padre eterno, te rogamos que tú nos bendigas y que podamos escuchar tu voz, podamos escuchar esa voz maravillosa que nos va moldeando y que nos va capacitando para vivir una vida que te agrade. Señor, limpia nuestros pecados, nuestra maldad, para que nosotros podamos escuchar tu voz limpiamente. Te lo pido para el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, como veíamos la semana pasada, venía de haber alimentado a más, como bien decía nuestro hermano Pipe, a seguramente 20,000 personas. No solo se decía 5,000 porque solo se contó a los hombres. El texto es claro por eso, solo se contó a los hombres. No se contó ni a mujeres ni a niños. Así que probablemente la alimentación de los 5,000 fueron entre 15 a 20,000 personas. O sea, venía de un evento gigante. Un evento grande, un evento que era lo más grande que había visto en ese momento. Jesús había alimentado de 5 panes y 2 peces a 20,000 personas. Y fíjense que el texto destaca que todos se saciaron, que nadie quedó con gusto a poco, sino que todos dijeron: ya sé que ya no puedo comer más. No sé si hace mucho tiempo nos juntamos los hombres en la casa de nuestro hermano Sergio, hicimos una fritanga, ¿cierto? Todos los hombres lo mandaron con ensaladas, con arroz, porque solamente los hombres. Ninguno me tocó ninguna ensalada, solo comimos pescado todo el rato. Hasta que dijimos: ¿sabes qué? Ya no puedo más. Ya se acabó, ya comíamos con la mano como salvajes, ya no había nada más que comer. Eso es lo que pasó en ese texto. Y además dice el texto, ¿qué más? Que sobraron, ¿cierto? Dice que llenaron cestas. Así que viene de un evento gigante. Y después de eso, dice el texto que enseguida Jesús, ¿qué hizo? Vayan delante, yo voy a tener tiempo de oración y los alcanzo.
Así que Jesús deja que la gente se vaya, los despidió, que les vaya bien, les bendijo, todos se fueron, los discípulos se fueron en la barca, se fueron a estar allá, y cuando estaba en la barca ya se pasó mucho tiempo. Jesús pasaba mucho tiempo orando. Recuerden mucho de eso. En muchas partes de los evangelios que nombran a Jesús que tomó tiempo para orar, y que sus tiempos no eran cortos, eran tiempos largos. Recuerden que sus discípulos se durmieron en el Getsemaní. Jesús tomó harto tiempo orando, sus discípulos se aburrieron, se durmieron. O sea, Jesús pasaba mucho tiempo en eso. Y Jesús estaba orando. Y estaba orando, los discípulos se fueron, la barca se empezó a ir cada vez más al fondo del mar. El texto de Juan dice que son 5 o 6 estadios lo que se fue, lo que quiere decir que estaba bien profundo en el mar, estaba bien adentro del mar. La cuarta vigilia viene siendo 3, 4 de la mañana, está más oscuro la noche, está todo oscuro, hay neblina, hay olas fuertes. En ese contexto están los discípulos en la barca y Jesús está orando, y Jesús entonces va al encuentro con ellos. Cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles. Cada uno de nosotros está en una barca siendo azotada en algún momento. Y pasamos por crisis, todos ustedes y yo, ¿no? Nos complican las enfermedades, las situaciones económicas, las situaciones relacionales. Hay conflictos en nuestra vida constantemente. Y nuestra barca siempre está siendo azotada. Y vivimos así. Vivimos con dificultades, vivimos con problemas. No estoy diciendo que seamos unos quejumbrosos, que todo nos va mal, no. Hay momentos que nos va muy bien y que estamos felices. Y estamos agradecidos, como bien siempre hermano la liturgia, debemos estar agradecidos de todo lo que Dios nos da. Podemos reconocer que hay momentos difíciles y que pasamos por las crisis. Y esas crisis, cuando estamos en las crisis, siempre pensamos que estamos solos. Usted y yo siempre reconocemos y decimos, ¿sabes qué? El problema es que estamos solos. Puede haber mucha gente a tu lado, pero estás tan metido en tu crisis que piensas, ¿sabes qué? Estoy solo. Nadie está entendiendo lo que me pasa. Sí, es cierto, nadie puede entender lo que te pasa, porque te está pasando a ti. Pero sin duda que hay gente, hay personas que están a tu lado, que te están acompañando, pero que la crisis nos hace olvidarnos de que hay más personas al lado, pero sobre todo nos hace olvidarnos de que está Cristo al lado nuestro. Ese es el gran problema de las crisis. Es que las crisis nosotros dejamos de mirar a Cristo. Es que a nosotros nos pasa que en las crisis nosotros nos olvidamos de que somos hijos de Dios. En las crisis nos olvidamos de que hay un Dios cuidando de nosotros, porque estamos en medio de la crisis. Esos hombres están en la noche. Yo siempre pienso esto, cuando tuvieron miedo. ¿Quiénes tienen miedo? Yo no me subo ni al catamarán por ningún motivo. No me subo a una lancha, no me subo a nada. La única vez que lo hice fue una lancha de la Armada que me subí, que fue solo una muestra de amor a mi esposa, que ella lo único que quería subirse, de hecho se subió y me supo que yo no me subía, y ella estaba arriba, casi comiendo con los demás. Yo estaba en la puerta tratando de mover un pie, y fue la peor sensación de mi vida, que sube ahí, no sé, tuve 1 hora y fueron días para mí. Pero piensa en estos hombres. Ellos están en la barca en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario y era la cuarta vigilia. Estaba oscuro, estaba el mar difícil, pero eran hombres que estaban acostumbrados a eso, eran hombres de mar. Así que para ellos no debería ser tanto problema. Pero hay un problema más grande que eso. Mira el versículo 25 y 26. Mas en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Una vez hace muchos años escuché un sermón acerca de este texto, y la persona que predicaba decía, yo no entiendo cómo tenían miedo. Yo no sé si alguien ha caminado sobre el mar, pero si estás a las 4 de la mañana, está el mar azotándote en una barca, y aparece alguien caminando sobre el mar, que no tenga miedo, está mintiendo, porque te da miedo. Las noches dan miedo. Imagínate, tú estás en la noche y alguien aparece caminando sobre el mar, así como
vengo caminando sobre el mar. Los discípulos, ¿qué tienen que tener? Miedo. ¿Y qué gritan? Un fantasma. Están asustados porque alguien apareció a las 4 de la mañana en medio del mar caminando. Todos nos pasa eso, ¿no? Sobre todo cuando yo era adolescente y con mi hermano vimos una película en VHS, a los más jóvenes no saben lo que es eso, pero esas películas así, y vimos La cara de la muerte, una película horrible, que era acerca de puras muertes. Y mi hermano y yo no somos muy valientes, entonces vimos dos partes, que eran como 10 minutos, y en una nos miramos los dos, asustados los dos, y subimos la escalera corriendo y pegándonos quién subía primero. Mi papá tuvo que bajar, apagar la tele, todo, mi papá no tenía miedo. Nosotros estábamos muertos de miedo. Eran las 4 de la tarde, estábamos muertos de miedo. Imagínate de noche, no lo hubiera visto jamás de noche. O nunca fuiste de noche a la pieza a apagar la luz y sentiste que alguien venía atrás tuyo y corriste. Todos sentimos alguna vez eso. Imagínate en las 4 de la mañana sobre el mar caminando una persona. Y tienen miedo. Todos nosotros, cuando estamos en medio de la crisis, tenemos miedo. Porque no sabemos qué va a pasar. Por eso es que cuando pasamos por crisis, lo primero que dejamos de hacer, ¿qué es? Dormir. No podemos dormir, no estamos tranquilos, estamos angustiados, porque no vemos soluciones. Porque no vemos que pueda haber una solución al conflicto que estoy viviendo. Lo que quiero que hoy día conversemos es acerca de cómo Cristo vence nuestros temores. Cristo vence tu temor. Cristo vence el temor que puede haber en ti. Mira lo que Jesús dice en el 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira interesante eso. Jesús, cuando los discípulos ven y tienen miedo, Él enseguida responde. Él sabe que están muertos de miedo, así que le responde rápido y le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. No dice yo soy Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Que Él no dice yo soy Jesús, tranquilo. Dice yo soy. ¿Quién es el yo soy? Es Dios mismo, ¿no? ¿Recuerda cuando en el Antiguo Testamento que dice quién eres? ¿Qué tengo que decir que tú eres? Yo soy el que soy. Y desde ahí en adelante que el yo soy estuvo siempre asociado a Jesús. Nadie decía yo soy. Cuando usted se presenta y dice yo soy tal persona, en el pueblo hebreo nadie ocupa el yo soy, porque el yo soy solamente está dado para Dios. Entonces Jesús dice: tranquilo, soy Dios, no teman. Él habló, su palabra de inmediato fue a la vida de ellos. Para calmarlos, Él les habló diciendo: yo soy, tengan tranquilidad, yo soy, no teman, tengan ánimo, yo soy. Cuando pasas por dificultades, por crisis, recuerda la voz de Cristo hablándote. Yo soy Cristo, el que acaba de hacer comer a 20,000 personas, el que sana a muchas personas, el que cuida de muchos, el que alimentó a gente que ni siquiera le creyó. De esos 20,000, no fueron los 20,000 miembros de una iglesia. Muchos de ellos se fueron y nunca más vieron a Jesús. Muchos de los que fueron sanados nunca más siguieron a Jesús. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia de ellos y cuidó de ellos. ¿Cuánto más de ti? ¿Cuánto más de sus hijos? ¿Cuánto más de aquellos que dio la sangre preciosa por ti? Nos olvidamos de la palabra de Jesús. Nuestro problema no es que estemos solos. Nuestro problema es que en las crisis nos olvidamos de Cristo. Nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos que tenemos un Salvador que cuida de nosotros, que sustenta de nosotros y que nos dice: calma, yo estoy aquí. Tened ánimo, yo estoy aquí. No estás solo, no porque tu familia no te apoye, no porque tus amigos no estén contigo, es porque Cristo no está contigo. Cristo no te va a abandonar. Cristo no te va a dejar solo en la deriva. Jesús caminó sobre el mar para mostrarles su poder. Y en su poder, sobre la naturaleza, sobre todo cuanto existe, para decirles: tengan tranquilidad porque yo puedo hacer todo. ¿Quién de ustedes puede caminar sobre el mar? ¿Quién de nosotros, por más que nos pongamos en el mar, podemos caminar ahí? Nadie puede hacer eso. Nadie puede caminar sobre el mar. Cristo sí lo hizo.
Y así como tuvo poder para alimentar a 20.000 personas, tiene el poder para caminar sobre el mar. Entonces tiene poder para calmar tu corazón. Entonces tiene poder para calmar tu vida. Entonces tiene poder para calmar tus angustias. Cristo vence nuestro temor por su palabra. Tened ánimo, yo soy. Ve al versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, Pedro siempre es el más impetuoso, ¿no? Pedro es el que va adelante con Jesús y el que discute con Jesús. Pedro dice: yo no te voy a negar. Y lo negó rápidamente. Alguien fue a tomar preso a Jesús y tomó un cuchillo y le cortó la oreja al centurión. Pedro era el más impetuoso de todos y salía adelante con fuerza. Bien, si tú eres Jesús, si el que me está hablando es el Señor, entonces yo voy a caminar sobre el agua. Mándame que yo vaya, y yo voy a ir. Y Jesús dice: ven. Y Pedro caminó. Pedro caminó sobre el mar. Solamente Jesús había hecho eso. Y ahora Pedro puede caminar sobre el mar. Pedro está caminando sobre algo que es imposible caminar, pero él está caminando. Jesús nos ayuda a vencer el temor, porque Jesús nos invita a vivir esos milagros. Pedro empezó a caminar sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Pero el problema es que Pedro tuvo miedo cuando dejó de ver a Jesús. Lo que nosotros vemos en Jesús a lo largo de los evangelios es que Jesús no es alguien que los milagros los limite solamente a él, sino que invita a otros a ver ese milagro y te hace partícipe del milagro. Comieron 5.000 personas, sanaron 10 leprosos, la hija de alguien que estaba muriendo, que murió, la resucitó, y todos podían ver eso. Todos veían cómo los milagros eran evidentes, a tal punto que Nicodemo, era el hombre más importante de la ley de la época, se acerca a Jesús de noche para que nadie lo vea y le dice una cosa: ciertamente tú eres eres un hombre de Dios, porque no puede ser que todo lo que estás haciendo lo sea con poder humano. Dios se tiene que haber enviado. No sé si es el Mesías o no, pero de que Dios está contigo, Dios está contigo. Nicodemo tenía claro eso, porque la única forma de que los milagros que existían y que empezaban a pasar fueran de verdad era que Dios estaba con Jesús. Tú y yo vivimos día a día de los milagros de Jesús. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no vemos y no creemos en los milagros. El problema es que seguimos creyendo que los milagros son que nos crezca un brazo, que nos crezca una pierna, que nos pasen cosas extraordinarias. Cuando los milagros son día a día, al despertar y al ver que podemos caminar al lado de Jesús. Somos participantes de los milagros. Tú no te has preguntado por qué has llegado hasta donde has llegado sin que Dios no ha hecho todo lo que ha hecho. ¿Cuántas cosas en tu vida fueron resueltas sin que tú supieras cómo fue? ¿Cuántas cosas te han pasado que tú dices, no hay forma de que esto salga bien, y Dios hizo cosas maravillosas? Dios hace eso todos los días. Todos los días Dios está haciendo milagros. Y en tu vida, todos los días están los milagros presentes. El problema es que nosotros no estamos viendo eso, porque la crisis nos hace ver que todo es oscuro. Sin embargo, Dios sigue haciéndonos partícipes de esos milagros. Pedro camina sobre el mar. Es absurdo. Pedro camina tranquilamente sobre el mar. Nuestros milagros están presentes día a día. Hermanos, no cierren los ojos a eso. Yo ahora estaba, me he puesto obviamente mucho más llorón, más viejo, más llorón,
y escuchaba al hijo de Jenny y de Arne, a mi hijo cantando. O sea, esto es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cantando niños fuertes. Eso es lo que Dios está haciendo, esos milagros. No están cantando Bad Bunny, gracias a Dios. No están cantando trap. Están cantando a Dios. Y desde su forma están adorando a Dios. ¿Eso no es un milagro? Estamos tan cegados por lo que el mundo nos ofrece, por lo que este mundo oscuro nos está llevando, que no estamos viendo lo hermoso del paisaje. Dios te hace partícipe de sus milagros. Debes estar atento a lo que Dios está haciendo. Porque si no pasa esto. Pero al ver el fuerte viento, versículo 30, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De nuevo, es Pedro, un hombre que ha vivido en el mar, que trabaja en eso. Y empezó a ver el fuerte viento. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. Yo siempre digo, si tuviera miedo Pedro, el viento debe haber sido muy, muy fuerte. Porque era para alguien que conocía el mar. Así que dejó de mirar a Cristo. ¿Y qué le pasó? Se fijó en el viento, se fijó en las olas, empezó a hundirse. Y me gusta mucho eso que Jesús dice: al momento Él le tomó la mano. Él no esperó. Él no dijo: te lo dije. Y se empezó a hundir. Él no hizo eso. Jesús no hace eso. Jesús tomó de inmediato. Él tenía miedo, estaba asustado. ¿Qué dijo inmediato? Tranquilo, soy yo. Se empezó a hundir y al momento quiso, lo tomó a la mano. Porque Jesús está ahí al momento. Pedro empezó a ver el mar. Pedro empezó a ver las circunstancias de la vida. Dijo: esto no es probable, esto no está bien, me voy a hundir. Pero Jesús vence nuestros temores cuando nos muestra que Él camina con nosotros. Mira versículo 32, perdón. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mira esto. Jesús estaba con Pedro caminando sobre el mar. Pedro se empezó a hundir. Jesús lo toma de la mano, lo levanta. ¿Y qué hacen? Los dos vuelven a la barca. Con el fuerte viento, con las fuertes olas. Iguales. Pero cuando Él entró en la barca, dice que se calmó. Quiere decir que Jesús, cuando caminó con Pedro, seguía el viento, seguían las olas, seguían las mismas circunstancias. Pero siguió caminando. ¿Por qué? Porque yo tenía en la mano a Cristo. ¿Qué es lo que cambió? Cristo te tenía en la mano. Porque cuando ellos subió en la barca, se calmó el viento. Antes no. Así que lo que hizo hundir a Pedro, ahora lo tenía tranquilo porque Cristo tenía en la mano. Cristo vence los temores. Cristo vence tus temores. Porque Cristo te lleva de su mano. No estás solo, Él te lleva de su mano. Su barca estaba cayéndose, pero Él estaba ahí. Él lo tomó de su mano y lo llevó. Y la gente dijo: tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres Hijo de Dios porque tú caminaste conmigo. Tú no caminas solo. Hace muchos años, yo no recuerdo los años, la pandemia como que nos mató los años, ¿no? Entonces yo no, pero fan de la pandemia, sin duda. Me invitaron a predicar al aniversario de la PDI. Y mi hermano Nelson me acompañó. A mí también me acompañaste en la previa, ¿no? Y Nelson me acompañó en el culto. Y tenía que predicar. El cura quería que yo predicara lo que él quería que yo predicara. Yo te dije: por ningún motivo, yo predicar lo que yo quiero, tú predicas lo que tú quieres. Entonces me tocó predicar. Y yo justo había sido en la final de la Champions. Y en la final de la Champions hay un equipo que canta a su equipo que nunca caminará solo, el Liverpool. Le dice: nunca vas a caminar solo porque yo siempre estaré apoyándote. Y así comencé mi sermón. Hasta hoy día me encontraba gente de la PDI y dice: yo me acuerdo cuando tú predicaste esa escena. Y sí, yo flipo. Porque lo que era importante para ellos era recordar esto: nunca caminamos solos. Nunca estamos solos.
Cristo siempre te lleva de su mano. El apóstol Pedro tuvo que experimentar esto para recordar cuando después muere que siempre caminó de la mano de Jesús. A Pedro le golpean, a Pedro lo intentan matar, a Pedro lo persiguen. Pedro jamás dejó de hacer su misión porque siempre recordó que Jesús lo tenía de su mano. Hermano, puedes pasar por crisis en tu vida muy difíciles. Y quizás estás pasando por una crisis difícil en tu vida. No estás caminando solo. No estás solo. Cristo está de la mano contigo. Y es esto. Es Cristo de la mano contigo, no tú. Tú no vas de la mano de él tranquilamente. Tú vas queriendo soltarte. Siempre pienso como cuando un niño, ¿no? Yo cuando voy con mi hijo caminando, ustedes pueden ver que es muy tranquilito, entonces vamos de la mano y se me quiere arrancar y yo tengo que traer, y se arranca y lo tengo que traer. Y somos así. Somos como los niños que queremos arrancarnos de Dios y Dios dice, no acá, no al lado mío, quédate acá. Él nos tiene sometidos de la mano, no nosotros a Él. Hermanos, tener miedo no es el problema. El problema es olvidarnos quiénes somos. Olvidarnos que en la crisis y en el temor tenemos un Salvador. Cristo el Señor está contigo y su palabra está contigo. Él te hace partícipe del milagro más maravilloso, del saber que somos hijos de Él. Y Él te recuerda que caminamos juntos, que no estamos solos. Pasamos por crisis y vamos a pasar por crisis. Pasamos por dificultades y vamos a pasar por dificultades. Dios está con nosotros. Dios está presente. Como dice los salmos, cercano está su nombre. Cercano está a ti, cercano está a tu familia, cercano está a mí, cercano está a su iglesia. ¿Por qué nos sostiene? No tengan miedo, Cristo está con nosotros. Oremos. Dios bendito y Padre amado, qué hermoso es poder reconocer, Señor, que somos débiles, que nos cuesta tanto humillarnos, pero te damos gracias porque tú nos haces recordar que tú eres el Dios eterno todopoderoso, que aquel que alimentó a 20,000 personas, aquel que caminó sobre el mar y aquel que hace los milagros día a día con nosotros, aquel que no nos abandona, aquel Dios maravilloso y todopoderoso que nos abraza y nos sostiene. Padre eterno, te damos toda la gloria a ti y descansamos en ti, sabiendo que vamos a pasar por crisis, por dificultades, pero tú estás con nosotros y nos darás la victoria, porque sabemos que en ti hay victoria y en ti hay paz. Te amamos, Señor, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.